Cristina, un placer tenerte aquí para charlar de ciencia y de biotecnología, dos campos en los que tienes un papel muy importante. Lo primero que me ha llamado la atención es tu perfil, ¿no? muy peculiar, porque te especializas en genética, haces el doctorado en biología molecular con Margarita Salas y después un máster en administración de empresas. Creas el grupo de biomedicina Genetrix y el fondo Isios Capital. Y bueno, eres pionera en este campo, si no estoy mal documentada, y da la impresión de que enseguida has tenido claro que la ciencia es un importante motor de la economía, ¿es así? Bueno, seguramente yo creo que tiene algo que ver también la cultura familiar, ¿no? Yo he nacido en una familia de emprendedores y empresarios, yo creo que eso marca para siempre. La primera sorpresa es cuando le digo a mis padres que yo quiero ser bióloga, esto sí que era peculiar en mi familia, y luego los derroteros de la vida te llevan a seguir en biología, pero desde el ámbito de la empresa, ¿no? No cabe duda que una de las oportunidades de la época, ahora muchísimo más, pero una de las oportunidades de la época era esos grupos de investigación muy potentes, como en su momento era el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología, estaba recibiendo una financiación histórica en nuestro país por parte de la farmacéutica que hoy es Pfizer, antes se llamaba de otra manera, ¿no? Eran 600 millones de las antiguas pesetas, serían como unos 3.600.000 euros ahora, al año, ¿no? Esto era una gran financiación histórica. Y por lo tanto, ese departamento producía una ciencia que era competitiva a nivel mundial. Y el planteamiento era, ¿y de esta ciencia no puede desarrollarse empresa? ¿Qué hueco hay que cubrir tan grande de un laboratorio a una gran farmacéutica? Y esa fue la oportunidad de Genetrix. Esto vino por observación, porque realmente esa apuesta que había hecho Pfizer por este departamento de inmunología y oncología estaba funcionando muy bien. Ese departamento producía una ciencia de primer nivel. ¿Qué hacía Pfizer con esa ciencia? Pues muy poco, más que seguir financiándola. Es decir, el trecho que hay de un resultado científico al interés de la industria farmacéutica es un hueco que hay que cubrirlo con otros instrumentos, y el instrumento, no cabe duda de que es la empresa. Luego viene otra dificultad, que es cuando ya tienes la empresa, cómo una empresa, cuando adopta unos resultados de investigación de un grupo público, como es en este caso, y la empresa empieza a ir muy bien y empieza a necesitar gran cantidad de dinero para llegar hasta el punto del interés de la industria farmacéutica, ¿esto cómo se hace? Y en nuestro país el capital riesgo no existía. Por eso yo entro en Isios, porque hacía falta encontrar un fondo de capital riesgo que nucleara una gran ronda de financiación, como fue en su caso la necesidad de Genetrix, que necesitaba 30 millones de euros para avanzar en sus ensayos clínicos. Cambiando un poquito de tercio, decides, te especializas en genética, pero luego decides hacer la tesis con Margarita Salas. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue tu estancia allí en el laboratorio de Margarita Salas? Sí, bueno, mi primer flechazo con Margarita Salas fue cuando ella vino a la Universidad de Sevilla, en la que yo estudiaba, yo era una alumna de quinto, y explicó la temática de su laboratorio y los instrumentos y los medios con los que trabajaban, la financiación del NIH, la precisión de la biología molecular, y a mí ese tema me encantó. Entonces, siendo alumna de quinto, recuerdo que era Semana Santa, le pedí una entrevista en Madrid. Me vine a Madrid y le dije que yo quería hacer el doctorado con ella. Y así fue como yo conocí a Margarita Salas y Margarita Salas me dijo que sí. Y ese fue el enganche con Margarita Salas. O sea, realmente es increíble cómo una persona, vamos, de mis grandes referentes en la vida, Margarita Salas, puede llegar a impactarte tanto en un momento de tu vida como para tener claro ese camino, ¿no? Esa fue la historia con la decisión de hacer el doctorado con ella. Y ahí ya tenías claro, no sé, cómo iba a ser tu futuro. Bueno, yo ahí, fíjate, yo creo que un poquito antes, ¿no? Un poquito antes es cómo me voy yo siendo una persona de San Sebastián a estudiar a la Universidad de Sevilla, porque claro, esta es la primera decisión que a mis padres les causó perplejidad, además de hacer biología, no solamente hacer biología, sino hacer en Sevilla, ¿no? Pues Sevilla, en el año 80, que es cuando yo empecé la carrera, era la única facultad de biología de España donde cuarto y quinto tenía una especialización que era genética, biología molecular genética, muy específica, donde había un entrenamiento durante todo el año trabajando en grupos de investigación. Y yo, que soy, no sé si atrevida, pues me fui a Sevilla, ¿no? Y una vez que fui a Sevilla, pues realmente ese sueño que yo tenía con 18 años era real, era verdad. O sea, tú entrabas ahí y en quinto
te exponías a muchos grupos de investigación y aparecía la siguiente etapa de oportunidades, que era poder elegir dónde realizar una tesis doctoral. O sea que mi camino es, con 18 años a mí me gustaba la investigación, tuve un profesor buenísimo en COU, lo que es ahora segundo de bachiller, en biología, yo dudé en hacer física, él me cambió la decisión, o sea, un profesor maravilloso en biología, eso me gustaba la investigación y ese fue el camino, ¿no? Si miramos un poco hacia atrás, ¿qué avances destacarías en biotecnología? Pues no sé, en los 3 últimos lustros, por ejemplo. El sector de la energía, con todo el despliegue de energías renovables, es una de las claves, ¿no? Yo creo que la biotecnología, todo el tema de biocombustibles, España ha avanzado muy bien y con buenos datos, pero si yo tuviera que elegir un sector, bueno, un sector clave es el ámbito biomédico, ¿no? En biomedicina, España es una de las potencias mundiales, no hay ninguna duda a este respecto. Se mide en parámetros que están absolutamente indexados, como es la productividad científica. España, parte de su productividad científica de primer nivel, o sea, las publicaciones de alto impacto, están en biomedicina. En España tenemos unos de los mejores centros de investigación del mundo, están perfectamente evaluados y acreditados, como son los centros Severo Ochoa, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el Centro de Biología Molecular, el Centro de Regulación Genómica, el Instituto de la Recerca Biomédica de Barcelona. O sea, realmente tenemos centros, pero de primera referencia mundial, y esta es una clave para el sector biomédico. Otra gran fortaleza es nuestro Sistema Nacional de Salud. Tenemos hospitales que son una referencia mundial en términos de salud y, por lo tanto, están siendo una referencia para potenciar ensayos clínicos. ¿Qué faltaba? Faltaba por dar ese pulmón que hacía falta a esas iniciativas, pequeñas iniciativas empresariales que salen de este pequeño ecosistema muy reciente que se ha montado en los últimos años, ¿no? Y en este ámbito del capital riesgo, donde en Isios fuimos, yo creo que muy pioneros en el año 2008, pues en este momento hay 3 o 4 fondos de capital riesgo operando en el sector biomédico. Es un poco pronto, pero dará sus frutos, y cuando un sector como el biotecnológico da sus frutos, el fruto económico es exponencial. Y por lo tanto yo creo que afortunadamente nos queda por ver ese gran crecimiento de muchas de las empresas que hay en España. Eso que comentas, en Estados Unidos lo ven muy bien, que la ciencia tiene un rendimiento y es un rendimiento importante. ¿Aquí nos cuesta más verlo, quizá? Bueno, antes, desde luego, yo cuando empezamos con Genetris en el año 2001, es que esto era inconfesable. O sea, decir que pretendías promover una empresa basada en resultados científicos, esto yo llegué a escuchar que era la prostitución de la ciencia. Esto hace, como digo, hace muy poco tiempo era inconfesable y ahora uno lo pone en su currículum. Ese es el primer avance, es un avance cultural, ¿no? de cambio de discurso. En 2008 eres nombrada ministra de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo llegas a ese cargo? ¿Y qué te lleva a aceptar? Porque aquello no era fácil, ¿no? La relación que yo tenía con la Oficina Económica de Moncloa, la Oficina Económica del presidente del gobierno en ese momento, es porque en el año 2004, en la primera legislatura, se montó un consejo asesor para precisamente avanzar con el Plan Ingenio 2010, que se aprobó en el año 2010, sobre la ciencia y la innovación. Y yo participé en ese plan como experta en biotecnología, porque yo era la presidenta de la patronal de empresas de biotecnología. Entonces, pues, estábamos un grupo de 14 o 15 personas, no recuerdo bien, donde la verdad es que era muy gratificante, porque veíamos que aquellos grupos de trabajo que teníamos y aquellas propuestas que lanzábamos en ese grupo se materializaban en planes, ¿no? Y ese fue mi contacto. Y cuando llevas unos años diciendo pues, lo que el gobierno debería de hacer, pues resulta que, como en las películas pasa a veces, pues te proponen ponerte al frente de una competencia, ni más ni menos, ¿no? Que es la de la ciencia y la innovación. ¿Qué me llevó a aceptar? Bueno, es que yo creo que no se puede decir que no. O sea, cuando tu país te llama a ponerte al frente de una responsabilidad en la que llevas trabajando años y en la que formas parte y además has estado participando en sugerir por dónde debería ir el país, pues yo creo que no se puede decir que no. ¿Y qué importancia tuvo la experiencia que tenías antes, el haber estado, digamos, en la cocina de la ciencia y el haber estado también liderando empresas de biotecnología? ¿Qué importancia tuvo a la hora de dirigir el ministerio? Bueno, importancia y dificultad, porque hay que poner las dos cosas en la balanza. O sea, la importancia, yo creo que la importancia de entender muy bien la competencia. O sea, el perímetro de la competencia del ministerio, al ser el Ministerio de Ciencia e Innovación,
Bueno, pues yo llevaba casi 3 décadas trabajando en eso, ¿no? y además trabajando en varios planos, desde la universidad, la ciencia, como profesora, lanzando compañías, financiando compañías. Entonces, digamos que experiencia en el campo tenía, ¿no? Ahora, no tenía ni experiencia política, yo nunca había estado en ningún foro político, y tampoco tenía experiencia de sector público. O sea que fue una oportunidad y un gran reto, que como todo se soluciona teniendo claro que la clave son los equipos. Yo tuve la absoluta libertad de nombrar a todo mi equipo, ni siquiera sugerencias, absoluta libertad. Y eso creo que fue una de las grandes oportunidades que tuvo el Ministerio de Innovación. Yo elegí a todos los altos cargos, secretarios de Estado, secretarios generales, directores generales, con absoluta libertad. Fue un gran reto, dices, como fue sacar adelante la nueva ley de ciencia y tecnología, ¿no? Además casi por consenso. Sí, bueno, realmente creo que en 2011, en un gobierno, en una legislatura como fue la nuestra, en una legislatura en minoría, es una legislatura por definición muy complicada para lanzar iniciativas legislativas, ¿no? La ley de la ciencia anterior era la ley del año 1986, una ley que dio grandes frutos y no cabe duda que fue muy exitosa en términos de posicionamiento de país como país de ciencia, ¿no? Pero teníamos el gran reto de adecuar la ley a una realidad que era bien distinta, la del año 2011, imagínate, ¿no? Donde estaban las comunidades autónomas, habían desarrollado con competencias propias, había que avanzar no solamente en ciencia, porque esta ley es de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por lo tanto había que poner a la innovación en pie de igualdad con la ciencia, había que desarrollar nuevos instrumentos, o sea, había que hacer grandes cambios. Y para hacer grandes cambios, los grandes cambios, si la vocación es de permanencia, necesitan grandes consensos. Entonces, el primer objetivo fue el consenso, antes que el contenido. ¿Y cómo se trabaja? Pues se trabaja el consenso con compromiso, con mucha lealtad a los pactos y con mucho esfuerzo. Y el primer consenso que yo busqué, evidentemente, fue el del Partido Popular. Y el primer consenso al que llegamos de todos es que nadie supiera que estábamos pactando. Ese fue el primer consenso y así pasó, con gran lealtad. Luego fuimos abriendo el abanico y como el objetivo era claro, la necesidad de la reforma y las herramientas que había que desarrollar estaban muy claras, pues fuimos pactando muy bien con todos los grupos. Los grupos nacionalistas fueron claves también. Partido Nacionalista Vasco, Convergencia de Unión, Coalición Canaria, Esquerra Republicana de Cataluña, o sea, todos los ámbitos nacionalistas donde las comunidades autónomas habían desarrollado competencias, era un tema que tenía que tener una buena cabida en la ley, ¿no? Y luego el poner esa innovación en pie de igualdad con la ciencia. Realmente yo creo que, si a mí me dicen ¿en qué resaltarías tu paso por el Ministerio en términos de experiencia vital? Fue el establecer consensos parlamentarios en un momento tan difícil como el que vivimos nosotros. Y respecto a la ley, ¿cuáles son sus puntos fuertes? ¿En qué beneficia a los investigadores? ¿Cómo redunda en la producción científica? ¿En qué momento se encuentra? El primer avance es que hay instrumentos para poner a la innovación en pie de igualdad a la ciencia. O sea, realmente la ley está diseñada para que el potencial científico del país impacte en el potencial económico. Y eso yo creo que es uno de los grandes avances, con diferentes instrumentos que todavía no se han desplegado totalmente, pero que están planteados en la ley. Y otro de los grandes avances es transformar el sistema de becas en contratos. Realmente uno de los éxitos de nuestro país son los médicos. Los contratos, o sea, la función del MIR, del médico interno residente, esos médicos en formación tienen contratos. ¿Y por qué no los investigadores? Ese cambio de becas por contratos yo creo que ha introducido una cierta estabilidad en el personal científico joven y yo creo que es uno de los grandes logros de la ley también. Y por supuesto la Agencia Estatal de Investigación es cómo desvincular la financiación y la planificación y la ejecución presupuestaria de la ciencia, cómo desvincularla de los ciclos económicos. Te hace falta un instrumento que es una agencia que no se guía por los ciclos presupuestarios, es decir, para que se entienda fácilmente, los remanentes, o sea, aquel presupuesto que no ejecutas, pues no vuelve al Tesoro, sino que se queda en la agencia, ¿no? Que no es poca cosa. Entonces una agencia te permite una planificación presupuestaria mucho más adecuada a los ritmos que necesita el desarrollo científico.
A la vista de lo hecho hasta ahora con la ley, ¿qué sugerencias habría para el futuro? ¿Qué sugerencias tendrías? Bueno, la primera sugerencia es que realmente el compromiso político de que la I+D+I esté en el centro del modelo productivo. Y por lo tanto, luego vamos al presupuesto, pero el presupuesto es una herramienta. Si no hay un objetivo pactado, que realmente nuestro modelo productivo esté basado en el conocimiento, las demás herramientas no funcionan. Si se llega a ese consenso, es un consenso que lleva una estrategia de medio-largo plazo. Ahí vamos al presupuesto. A la ciencia le sientan muy mal los vaivenes presupuestarios, porque con gran esfuerzo y durante décadas hemos construido una gran capacidad científica, hemos instalado una gran capacidad científica en nuestro país y se destruye muy fácilmente. Y realmente en este momento España y Portugal son los dos únicos países de toda Europa que han sufrido ajustes presupuestarios en el sector público en 4 años consecutivos y en 6 años consecutivos en el sector privado. A la vez que, como reacción a esto, Europa ha incrementado el presupuesto. Es decir, la brecha todavía cada vez es más grande. Y esto no nos lo podemos permitir. Tenemos nuestros retos, muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, compartidos con Europa, pero el envejecimiento de nuestra población, cambio climático, abastecimiento de agua, fuentes de energía, o sea, tenemos unos retos que compartimos con Europa donde España tiene mucho que aportar. Y esa vinculación de nuestro sistema con nuestros retos, con nuestras compañías que tienen que desarrollar productos y servicios que den buena cuenta y que ayuden a estos retos, la ciencia, nuestros científicos, nuestros investigadores tienen que intentar comprometerse con aportar nuevo conocimiento a estos retos. El hecho de que ahora no haya un ministerio específico, la ciencia está integrada en un ministerio, pero no en uno pues como cuando tú lo presidías, ¿eso beneficia, no beneficia? Bueno, no cabe duda que para defender una política tienes que sentarte en el Consejo de Ministros, pero ¿hace falta un ministerio? Lo que hace falta es una buena defensa. Y desgraciadamente, en periodos de ajuste, yo estuve en un gobierno donde cada año se ajustaba más el presupuesto. El ministro de Hacienda tiene 2 objetivos, que son los mismos. Uno, aprobarte el menor presupuesto posible, y una vez que te lo ha aprobado, que no lo ejecutes. Son 2 objetivos y son siempre así, pues son los suyos, son los de Hacienda. Al principio no lo entendía, pero luego lo entiendes. Claro, es que Hacienda tiene una responsabilidad en el déficit y por tanto son los suyos. Entonces, Hacienda siempre plantea un ajuste igual para todos. O sea, hay que ajustar el gasto el 25%, pues el mandato es ajustes el gasto el 25% en todos los ministerios, sobre todo los ministerios que tienen gran ejecución presupuestaria. No puede ajustar lo mismo un ministerio inversor que un ministerio que no es inversor. Por ejemplo, el Ministerio de Interior, por poner un ejemplo, frente al Ministerio de Fomento, ¿no? Entonces, dicho esto, esa defensa del presupuesto depende de la decisión, de hacer una decisión que distinga unas partidas frente a otras. Y la ciencia no es que la ciencia necesite ese presupuesto para la ciencia, es que ese presupuesto se necesita para el país. O sea, que no pensemos que el presupuesto de la ciencia es para los científicos. El presupuesto de la ciencia es para el avance del país. Un país que no investiga no puede desarrollar y por lo tanto no se le puede pedir competitividad a la economía si no tiene unos buenos fundamentos de su sistema de ciencia e innovación. Y por lo tanto yo creo que ojalá este discurso entre bien en los líderes, en los líderes políticos, en el presidente o presidenta que tengan los países. Esto tiene que ser una defensa de primer nivel. ¿Cómo se institucionaliza esto? Pues a través de un ministerio. Otros países tienen una oficina que depende directamente del presidente del gobierno. Suele ser la Oficina de Ciencia y Tecnología, la Oficina de Ciencia e Innovación, quiere decir que está presente en todas las políticas transversales del gobierno. Pero al final no es tan importante cómo se institucionaliza como cómo se defiende. La clave está en la defensa. ¿Y cómo era esa defensa cuando tú estabas en el ministerio, por ejemplo, cuando tenías que había que recortar presupuestos, como nos acabas de decir? ¿Cómo lo vivías como científica, habiendo estado del lado de los científicos, como ministra, oyendo las protestas de tus compañeros? Mira, yo, de verdad, lo más difícil que he hecho en toda mi vida profesional es la defensa del presupuesto 2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación.
lo más difícil. Porque el presupuesto del año 2011 fue el presupuesto, el ajuste mayor de toda la legislatura, ¿no? Y yo recuerdo que teníamos que ajustar una media del 25%. Quiere decir que a un ministerio inversor le tocaba un ajuste insuperable, colapsaba el sistema de ciencia e innovación. ¿Cuál fue el final de esa propuesta? Pues que el Ministerio de Ciencia e Innovación en el año 2011 quedó fuera del ajuste. Eso es hacer política, eso es hacer una política distinta. El presupuesto del Ministerio de Ciencia e Innovación del año 2011 fue un 0,77% inferior al del año 2010. Y eso, pelear por eso fue muy difícil, muy duro, y tengo que decir, claro, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y por lo tanto no las puedo hacer públicas, pero tengo que decir que en parte fue gracias a compañeros, compañera, en este caso que estaba al frente de un ministerio, y dijo, esta pequeña partida creo que tiene que ir al Ministerio de Ciencia e Innovación porque es clave y tal. O sea, se generó una complicidad que fue clave por entender que era clave para el país. Y eso nunca lo voy a olvidar y desde luego te puedo decir que la vuelta, después de pasar por esa defensa del Consejo de Ministros, la vuelta al Consejo de Administración es mucho más fácil. ¿Volverías a ponerte al frente de un ministerio de ciencia? ¿O de otro ministerio? No sé. Vamos a ver, si la pregunta fuera, habiendo pasado por esta experiencia y habiéndola vivido, si volvieras al año 2008 y te lo volvieran a proponer, ¿aceptarías? La respuesta es sí, sin dudar. O sea, ha sido una experiencia transformadora en términos vitales, increíble. Transformadora para bien, en el buen sentido, porque realmente es la experiencia de poder hacer algo que es trascendente para el país, como es una iniciativa legislativa, haber podido tener la oportunidad de presidir Europa durante 6 meses, que es increíble desde el punto de vista de experiencia y de poder pactar con todos los países de la Unión Europea, tremendamente difícil y tremendamente formativa, ¿no? Como todo lo que es muy difícil. Ahora, habiéndola vivido, y 2016, volvería otra vez a la política, pues yo creo que ese papel ya no me corresponde. Yo creo que ahora, yo siempre me gusta basar la siguiente etapa en lo que aprendes de la anterior. A mí la política me ha enseñado mucho, desde luego una de las grandes conclusiones es que ojalá los ciudadanos nos impliquemos muchísimo con la política y muchísimo con los líderes políticos y ojalá seamos capaces de discernir el momento de votar del momento de defender al gobierno de tu país, que es el tuyo, el que ha salido en las urnas, donde hay señores y señoras que hacen algunas cosas mal y otras muchas muy bien. Y las personas que hacen buena política las tenemos que acompañar, porque nuestro país depende de que los mejores estén al frente de las políticas, estén en los partidos que estén. O sea que desde luego mi compromiso con la política total, pero no volvería a asumir una responsabilidad en política. Estoy al frente de Cotec, que es una gran oportunidad otra vez de nuevo y creo que Cotec, contando con el sector público, tiene un gran papel que desarrollar. Pero también tenéis ideas nuevas, ¿no? Bueno, Cotec, que es un gran referente, es una fundación con una gran referencia en el mundo de la innovación, donde muchas de las ideas que ha llevado a cabo la Administración General del Estado vienen inspiradas en propuestas de Cotec. En esta nueva etapa es intentar pasar de la reflexión a la acción. Vamos a, por supuesto, hacer cada vez mejor nuestro sistema de think tank y todas las reflexiones y recomendaciones, pero dentro del sector público, y esa es mi experiencia reciente, dentro del sector público hay personas tremendamente comprometidas con los cambios, hay que identificarlas y hay que ayudarlas a que su acción política en el sector público fructifique. Y yo creo que esa sistemática en la relación público-privada en los diferentes retos de nuestro país es algo que vamos a cuidar con mucha atención en Cotec y ayudar a que las cosas pasen, ¿no? ¿En qué estamos centrados en Cotec? Pues hay 2 grandes ejes que nos preocupan. Uno es nuestro sistema educativo. Qué difícil es que un país sea competitivo si su sistema educativo no está preparado para formar en innovación y para innovar en educación. O sea que educación, eso era un gran eje de trabajo, es un gran eje de trabajo. Y el otro gran eje es el sistema financiero de la innovación, porque realmente nos faltan eslabones, ¿eh? Esto no se soluciona con más ayudas, sino con, además de ayudas y subvenciones públicas,
nuevos instrumentos financieros, fondos de inversión, mercados bursátiles, otros instrumentos de deuda y finalmente los bancos entendiendo y sus comités de riesgo entendiendo bien cuáles son las dinámicas de la innovación. No me gustaría acabar sin que les dijeras algo a los jóvenes científicos que ahora están en un momento difícil para la ciencia en España, si es que ha habido algún momento que no haya sido difícil para la ciencia en España. Yo a los jóvenes científicos, a los jóvenes investigadores les diría desde luego que persigan su sueño, que nunca fue fácil. Nunca fue fácil. Ya sé que yo tengo muchos años, pero sencillamente en mi época ser científico significaba que hacías una tesis doctoral y te ibas fuera. Desde luego era dificilísimo, casi imposible volver a España. Pero uno tiene que entender que para avanzar en un sistema científico hace falta solo dos características: talento y esfuerzo. Ni el talento ni el esfuerzo entienden de nacionalidades. Y por lo tanto, un joven científico tiene que entender que tiene que perseguir su sueño con devoción y que nadie le va a proteger, porque no hay nacionalidad. Afortunadamente, hay que atraer talento. Un joven investigador necesariamente se tiene que formar en el extranjero como una parte de su etapa, porque uno tiene que salir al mundo para conocer otras cosas e impactar, y luego tiene que posiblemente querer volver al país o no, porque el país lo que tendrá es que intentar atraer al mejor talento, pero un país como España necesariamente tiene que atraer talento, si no, no podremos avanzar por el camino adecuado. O sea que yo les diría que en este momento hemos pasado unos años difíciles, pero como espero, ojalá nos recuperemos, y en la recuperación necesariamente tiene que avanzar el sistema de ciencia e innovación, el sistema tecnológico, hacia la atracción de talento. Y ahora vamos a lo que se llama como la otra mitad de la ciencia, ¿no? Las mujeres en el mundo de la ciencia, ¿no? De hecho, el Libro Blanco de las Mujeres en Ciencia se puso en marcha pues en la legislatura en la que tú estuviste, y leo textualmente: a pesar de que hoy en día las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario y terminan sus estudios con expedientes académicos mejores en promedio que los de sus compañeros, sin embargo, luego hay carreras en las que, por alguna razón no se elige, tampoco parecen estar o llegan todas las que deberían llegar a los puestos de dirección. ¿Qué está pasando por el camino? ¿Tenemos todavía un techo de cristal? ¿Hay lobbies masculinos que de alguna forma favorecen el que sean hombres los que estén en cargos de dirección? En cuestiones de género, en general, esto no solamente le afecta a la ciencia, afecta a la economía en general, o sea, lo podemos ver desde el punto de vista de la ciencia, pero es general, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que, como decía antes, el talento no tiene género. Tenemos el mismo talento masculino que femenino. Formamos al mismo talento masculino que femenino, más o menos. Y por lo tanto, no tener a la mitad del talento en las mejores posiciones es una ineficiencia económica. Eso es seguro. Además de otras consideraciones que están perfectamente demostradas, que es que aquellos ámbitos, lo trabajes en el plano que lo trabajes, da igual que sea un consejo de administración, un consejo de dirección, donde no está bien representada la cuestión de género, entre otras, son menos eficientes, son menos productivos y son menos innovadores. O sea que hay todos los elementos económicos para entender que esto tiene que ser así. ¿Cuál es nuestro problema en España en general? Nuestro problema es cultural. No he tenido ninguna dificultad. Primero me tocó la lotería familiar. Claro, esto ya es cuestión de lotería. Te toca la lotería familiar, yo resulta que tenía un padre que nacido en 1915, me decía: hija, para ser feliz tienes que ser libre, y para ser libre tienes que tener la mejor educación, y nunca tienes que depender de nadie, ni de mí, ni de tu marido, ni de nadie. No te puedes equivocar de marido. Claro, si tú asumes que tienes una pareja que no va a asumir las mismas funciones que tú, pues el problema lo estás diseñando en tu decisión, y por lo tanto a la hora de elegir tu pareja tienes que tener muy claro que tú juegas un papel en igualdad de oportunidades y pase lo que pase, ¿no? en esa vida familiar, y ese punto es muy importante. Y el tercer punto es trabajar la cultura. Yo no creo que hay tanta animadversión, no quiero que haya mujeres, no quiero que haya mujeres, no. Ya con que nos demos cuenta que no puede ser que cuando estamos sentados en una mesa de 20 haya una mujer, esto no es normal. Con que nos demos cuenta de que no es normal, con que destaquemos la anormalidad en un foro, ya es un gran triunfo. El problema es que muchas veces nos damos cuenta las mujeres, no se dan cuenta los hombres. Yo he participado en algún foro, pero es verdad que cuando hablas de esto,
hay una sensibilización y yo estoy segura que cuando lo hablas se tendrá en cuenta. Dicho esto, no podemos ir a esta velocidad. Viene el tema de las cuotas. ¿Soy partidaria o no de las cuotas? Pues mira, yo no soy partidaria de la discriminación positiva, pero es que no nos va a quedar más remedio. ¿Es una injusticia social? Es una injusticia social, pero sobre todo es una ineficiencia económica, que no podemos financiar, educar, formar al 50% de talento y que ese talento no esté presente en igualdad, más o menos en igualdad. No es un tema de cifra, es un tema de estar bien representado, porque el talento está y por lo tanto tenemos que verlo. En cuanto una organización tiene en cuenta esto e intenta entender cuál es el fenómeno que está pasando dentro de su organización, pone las medidas y las medidas funcionan. O sea que a la cuota no hace falta llegar con una imposición. Lo que es más transformador es llegar entendiendo que hay una disfunción, entenderla y promover el cambio. Desde la propuesta del cambio, ahí es donde realmente se arreglan los fundamentos. Es interesante lo que dices porque probablemente haya mujeres que podrían llegar allí, pero hay que ayudarles de alguna forma porque no pasan todas estas etapas que está diciendo. Hay que ayudar a la gente joven sobre todo. A mí cuando me llaman a muchos foros que tienen que ver con la mujer, digo, y de verdad, no puede ser que vayamos cumpliendo años y siempre, o sea, yo tengo 54, por favor, vamos a ver muchas mujeres que hay espectaculares de los 40 a los 50, de los 20 a los 30, en todas las etapas, ¿no? Pero mujeres que son muy significativas en lo que están haciendo y que hay que hacerlas visibles. Y depende mucho de proponer, ¿no? Yo tengo una lista de personas, te voy a mandar la lista de personas, mujeres espectaculares que están ahora mismo desarrollando unos proyectos increíbles. Hay que hacerlas visibles para generar referentes también para las generaciones más jóvenes, ¿no? O sea, una adolescente que esté en este momento entrando a la universidad no va a buscar un referente en una mujer de 54, que por supuesto podría ser casi su abuela, igual no tanto, pero casi. Va a buscar un referente en una mujer que tenga 10, 15 años más, ¿no? Entonces, esa secuencia de inspiraciones la tenemos que trabajar para crear referentes. Pues con esta idea del ejemplo que es tan bonita y que es verdad, que es lo que decíamos un poco antes, los maestros, los que después nos van a guiar un poco, pues acabamos aquí esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy interesante compartir todas estas reflexiones contigo. Muchas gracias por la oportunidad.